Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí me presento formalmente. Soy Hernán Benavente, su mentor en estas 4 tutoriales que vamos a hacer a lo largo del concurso Escúrrete. Primero que nada, los felicito porque participar en un concurso siempre es entretenido y el hecho de que se hayan conectado hasta ahora, después de un día largo, da la sensación de que tienen interés de participar. Así que comencemos. Este taller es el primero de 4. Me llamo Hernán Benavente y vamos a hablar del proceso de Design Thinking. Pero primero les voy a explicar un poco quién soy yo. Yo soy un emprendedor de más de 10 años y he ganado varios concursos. He sido seleccionado en Fundación Chile, he levantado capital en una aceleradora de telefónica, he participado en concursos de minería, he ganado concursos de innovación abierta para la Armada, entre otras cosas. Por lo tanto, mi intención más que nada es poderles transferir mi experiencia como emprendedor para ayudarlos a ustedes a formular de mejor manera los proyectos que van a presentar cuando postulen la idea al concurso y ojalá que la ganen. Entonces, les voy a explicar en términos generales y en simple de qué se trata básicamente como la metodología que hay que seguir y más o menos entregarles algunas herramientas que les podrían ser de utilidad a ustedes para formular de mejor manera el proyecto y desarrollar de mejor manera las ideas. Entonces, esta es la única definición que les voy a decir. Innovación es el resultado de un proceso definido por 2 características principales, un grado de novedad y un grado de utilidad. O sea, en el fondo, ¿qué quiere decir con esta definición? Es que una innovación no basta con que sea novedosa, porque uno tiene ideas que se le ocurren en la ducha, que pueden para uno ser geniales, pero no necesariamente es una innovación porque falta alguien o un conjunto de personas que la use y la sienta útil. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que, dados los desafíos que plantearon las empresas, municipalidades, tienen que no solamente proponer una solución distinta o innovadora, sino que también tienen que ponerse en los zapatos de la municipalidad o de la empresa agrícola o de agua andina y poder de alguna manera ponerse los zapatos de ellos y proponer una solución que también ellos no puedan usar. Entonces, y eso no es tan simple. Para repasar un poco los desafíos, primero hay 2 de agricultura, que una es cómo mejorar la disponibilidad de agua en el sustrato para que no se evapore tan rápido, dado que hay una escasez hídrica, y el otro es cómo monitorear las variables de riego o todas las variables que inciden en el crecimiento de los cultivos. Hay un desafío urbano de cómo mejorar el uso del agua para el regadío de plazas. A nivel doméstico hay un desafío que es cómo podemos identificar la pérdida de agua por goteos o fugas, y el otro es cómo prevenir las fugas de grifos, o sea, para apagar incendios, cómo prevenir eso. Entonces, un poco los ejemplos que voy a dar van a ser orientados al desafío hídrico sin que yo sea un experto en manejo de agua, pero básicamente voy a tratar de hacer ejemplos orientados a estos desafíos. Lo primero que tienen que tener en mente es que cuando un proyecto es innovador, acuérdense que la innovación viene de que sea creativa y que le sirva a alguien, casi la mayoría de los proyectos innovadores fracasan porque se enamoran de una idea. Entonces, cuando ustedes generalmente, y posiblemente a muchos les pasó que cuando leyeron el desafío dijo, oh, se me ocurrió una idea, la voy a hacer. Generalmente hay estudios que dicen que la primera idea o partir un proyecto de innovación basado en una idea es lo peor que se puede hacer y tiene una alta probabilidad de fracaso porque uno no entendió bien el problema. Sin embargo, aquellos que partieron entendiendo el problema y una vez que lo entendieron, formularon una solución, tienen mucha más probabilidad de éxito. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el fondo, para proponer una idea o una solución en este concurso, dense un tiempo para entender de qué se trata el problema, profundizar qué otras alternativas hay, por qué es tan importante, si pueden conversar con algún representante de la municipalidad o de Agua Antofagasta o de la empresa agrícola, mándenle un mail o
pregunten cómo podría ser o cómo es el día a día de ello, cuáles son las principales restricciones. Cuando hicieron el lanzamiento y propusieron los desafíos, ellos mencionaron ciertas cosas importantes. Por ejemplo, la empresa agrícola dice, nosotros sabemos que existen soluciones, pero son muy caras. Entonces, ese ya era una variable, que para ellos no les sirve cualquier solución. Un factor importante es que sea barata o de bajo costo. Segundo, también la simplicidad. O sea, en el fondo es, oye, no me sirve una solución de la NASA porque mi usuario o los usuarios finales, que son las personas que cultivan o administran el riego, no necesariamente son nativos digitales. Por lo tanto, la solución también tiene que ser fácil de usar. Y así cada desafío que ustedes analicen tiene sus propias restricciones y su propia naturaleza. Incluso tienen que considerar que o sea, las empresas o la municipalidad ya hicieron intentos previos de poder solucionar el problema y por algo están lanzando este desafío porque en base a lo que ellos han aprendido o lo que han probado no les ha funcionado. Entonces, esas cosas tienen que ver con el entendimiento del problema. Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero esa es como la principal diferencia. Y otra cosa súper importante, y esto es un mensaje más que nada para los que vayan a emprender. O sea, es como pónganse en los zapatos de las empresas o que van a aportar $1 millón de pesos de premio, pero en el fondo, más allá del premio monetario, es porque las empresas generalmente quieren resolver el problema. O sea, están dispuestas a pagar más allá del premio en sí, están dispuestas a pagar por una solución. ¿Y qué significa eso para ustedes? Que este no es un proyecto de universidad, no es un proyecto de un ramo. Lo tienen que pensar como un potencial producto que ustedes pueden vender y a partir de esas ventas poder tener una empresa. No se espera que todas sean startups, pero sí tienen que pensar como si fueran una startup. O sea, básicamente que la solución que ustedes propongan de alguna manera se puede implementar y que no solamente se puede implementar, sino que se pueda revender ya sea en otras agrícolas o en otras empresas de agua o a nivel domiciliario. Entonces, no solamente tienen que entender el problema en particular de esa empresa, sino que el problema general dependiendo del desafío. Y por eso les puse este gráfico, porque para que ustedes entiendan, cuando uno es emprendedor, uno tiene que entender el ciclo de maduración de un producto. Entonces, generalmente uno parte con una idea, que es la parte muy temprana, que uno trata básicamente de encontrar un match entre el problema y la solución, que es lo que ahí dice Problem Solution Fit. En el fondo, uno no tiene muy claro cuál es la solución, entonces uno anda investigando básicamente el problema y uno le va dando vueltas y uno va encontrando como una potencial solución que pueda servir a aquellas personas que tienen el problema. Esa es la primera parte. Pero uno tiene que mirar hacia el futuro, que son las otras etapas que aparecen en el ciclo, que es básicamente el product market, que en el fondo es decir, ok, yo ya tengo un producto que podría resolver este problema, que es la primera etapa, pero ahora lo tengo que vender en muchas otras partes, que es el product market fit. Y si yo hice bien la pega al inicio, o sea, de analizar bien el problema y estudiar bien el mercado, me doy cuenta que hay mucha gente que me está comprando el producto y mi producto empieza a ser adoptado. Y hay más gente que lo empieza a adoptar, hasta que se vuelve un estándar del mercado y después como que decrece su uso. Cuando ustedes son startup o participan en este tipo de concursos que no son universitarios, sino que son formulados por empresas, van a necesitar más lucas en algún minuto, ya sea de la misma empresa, con $1 millón no van a hacer nada, pero en el fondo a lo más un prototipo, pero no el producto definitivo. Entonces ustedes tienen que pensar cómo funciona como las etapas de más adelante. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno generalmente hace un pitch, que es lo que ustedes van a tener que hacer cuando presenten la solución final, uno no solamente dice la solución, sino que dice, oye, mira, ¿sabes que esta es mi solución para este problema? Y nosotros creemos que tenemos todo este mercado para crecer. Y de alguna manera nosotros sabemos que nuestra solución va a ser mejor que lo que existe y por lo tanto vamos a crecer. Todos los inversionistas, o todas las empresas, más los inversionistas que las empresas, buscan que tú les demuestres en una etapa bien temprana, que es la que están ahora ustedes, cómo podría ser ese futuro maravilloso. Entonces, cuando ustedes
formulen una idea, tienen que encontrar de alguna manera o explicar de alguna manera el problema, la solución, por qué lo que ustedes hacen es mejor que lo que existe, y de alguna manera que den a entender, ¿no? A este nivel no se necesita algo muy profundo, pero por lo menos que entiendan cuál es la magnitud del problema. O sea, decir, oye, mira, en el mundo o en Latinoamérica se pierden tantos millones de litros al año por fugas en cañerías residenciales, por decir algo. O el 70%, creo que era el 30%, no sé cuánto por ciento, pero en el fondo los que consumen más agua en Chile, ese dato yo no tenía idea, era la agricultura, no la minería. Entonces, cuando ustedes empiecen a darle vuelta a la idea, primero no se enfoquen en la idea, enfóquense en el problema, y segundo, vean o piensen en el desarrollo de un producto, pero más a largo plazo. Esas son como las dos variables iniciales cuando ustedes empiecen a pensar en qué solución podrían proponer. Y a la larga, y este también va como para gente que quiere hacer como emprendimiento, ustedes lo que en teoría debiesen llegar en estas primeras etapas, no tanto en este concurso, no se queden tanto pegados en esto, pero sí tener una idea de cómo podría ser un modelo de negocio. O sea, en el fondo es cómo poder hacer sustentable el emprendimiento. O sea, en el fondo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vamos a aportar, qué solución vamos a proponer, por qué somos mejor que el resto y cuánto va a cobrar y cuánto es el costo más o menos de hacerlo. No se espera que ustedes lleguen a un detalle, un modelo de negocio, pero sí al menos de que tengan una idea clara de que, imagínense que Agua Andina le dice, oye, ¿sabes que está fantástica tu idea? ¿Cuánto costaría hacer un piloto? No sé. Eso debiesen tener alguna idea. O sea, en el fondo decir, mira, hablamos de 5 millones, 2 millones, 10 millones, 100 millones, 200 millones. Es muy difícil que una empresa o la municipalidad evalúe una solución solamente basada en la innovación o la creatividad de la solución, sino que siempre hacen un balance, decir, ok, esta es innovadora, pero es financiable, no es financiable, barata, es cara, se puede hacer, no se puede hacer, es viable, no es viable. Entonces, tengan en mente eso. O sea, en el fondo no solamente es una idea, sino que en el fondo es la concreción de una idea, así bien concreto. Entonces, y lo otro importante es que la innovación en general no es el resultado de que a alguien se le haya ocurrido una idea milagrosa, hay veces que ocurre, pero es raro, sino que es el resultado de un proceso. Y todo lo que es la curva de maduración de un producto, la que vimos antes, responde a un proceso, que ustedes posiblemente, algunos quizá que están en la universidad ya lo vieron, que es una mezcla de varias cosas, básicamente desde que defino la idea, que es lo que está en rojo, que es el proceso que se llama Design Thinking, que son las primeras etapas que uno hace para poder formular una idea de proyecto y más o menos entender un problema. O sea, básicamente el Design Thinking es una metodología que sirve como para aterrizar el problema, entenderlo bien y llegar a una potencial solución, sin implementarla, sino que conceptualmente y evaluar todos los aspectos, más o menos como de modelo de negocio, pero a nivel de papel, digamos, no nada concreto, para ver si es viable o no hacerla. Y después viene un periodo como de aprendizaje, decir, oye, ya, esta es mi idea inicial, pero en el fondo tenemos que probar un montón de cosas, hacer un montón de experimentaciones para ver si funciona o no funciona con el cliente final, que es un pimponeo continuo. Y esas son otras metodologías que nos vamos a ver ahora, que básicamente está Lean Startup, metodologías ágiles de desarrollo si están desarrollando un software, y metodologías para hacer un crecimiento exponencial cuando ya el producto está terminado. El foco de estos talleres está en la primera parte, en la parte de ideación. Y Design Thinking sirve para definir el problema y encontrar una solución acorde a ese problema. Y aquellos aspectos esenciales que me permitirían definir un modelo de negocio. Para eso sirve Design Thinking, y es una metodología que tiene etapas bien concretas. Entonces, lo que les voy a explicar ahora, básicamente va a ser cuáles son esas etapas.
Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda hasta acá? Me la pueden escribir por chat. Si no, seguimos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, seguimos. Entonces, el proceso de Design Thinking sigue 5 etapas principales. Uno es la empatía, o sea, es básicamente lo que les decía recién, entender el problema. Después, el problema de eso, valga la redundancia, es que cuando uno empieza a indagar un problema, empieza como a abrirse un mundo. Porque uno es como, no sé si alguno de ustedes ha hecho una investigación o ha empezado a hacer como, a leer un paper, y un paper cita otro paper y hablan de otro tema, y uno se va por otro tema, se va por las ramas, después vuelve a lo que estaba haciendo originalmente, se va hacia otra rama. Eso también pasa cuando uno evalúa un problema. O sea, uno puede evaluar o entender un problema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el caso del agua, yo podría, en la fuga residencial, yo podría enfocar el problema desde la perspectiva de la conciencia, o sea, que las personas que habitan en la casa tengan conciencia de cerrar la llave, por ejemplo, y así ahorrar agua. O podría enfocarlo en materiales, que en el fondo es decir, oye, podría ser que el material que usan las cañerías, que se rompen y por lo tanto generan la fuga, eh, cambiar el material para hacerlo más resistente. O podría ser otra perspectiva, que podría ser la reparación. O sea, ya, esta cuestión se rompió, se filtró el agua, ¿cómo la reparo de manera más eficiente? Alertas tempranas. O sea, el mismo problema, que es fuga de agua residencial, tiene muchas aristas o muchos puntos de vista desde donde uno lo puede mirar y analizar. Y obviamente, en esta etapa de empatía, lo que uno hace es eso, buscar esos diferentes puntos de vista, y en la etapa siguiente, que es la definición, lo que uno hace es principalmente escoger uno. Decir, oye, ¿sabéis que de todos los puntos de vista que yo analicé, viendo datos, hablando con la gente, yo creo que el más relevante para resolver en términos de cantidad de gente que tiene problemas, el tiempo, la cantidad de pérdidas o costo que el problema genera para el usuario, etcétera, etcétera, es esta aproximación. Y esa es la parte de definición, cuando uno ya empieza a enfocarse en cuál problema específico uno va a resolver. Y una vez que escoge ese problema, ahí recién viene como lo clásico que uno escucha en cualquier cosa de innovación, que es como tirar ideas, que viene el proceso de brainstorming, que en el fondo es como empezar, bueno, ¿qué ideas se me ocurren para poder resolver el problema que definí en la etapa anterior? Y ahí uno no espera que uno genere una o dos ideas, uno generalmente espera que se generen muchísimas ideas, 50, 60, porque ahí uno no valida, uno no espera que sea todo factible de hacer, uno no se restringe a priori, lo que interesa ahí es un proceso como de dos etapas, uno que es hacer muchas ideas, aunque sean las más locas posibles, y después uno converge en las más factibles. Pero uno no parte haciendo al tiro las ideas más factibles, sino que uno primero hace un barrido de todo lo que se le puede ocurrir de la idea más loca, y después converge en una o dos que puedan ser candidatas. Hasta este minuto, uno no hace nada de desarrollo de productos, nada. O sea, en el fondo, hasta aquí es solamente HH de entender el problema y pensar qué solución podría ser, pero todo en papel. Y luego uno hace el prototipo, pero el prototipo no es de la solución definitiva necesariamente, y ahí entra el famoso concepto del MVP, que es más de Lean Startup. Pero básicamente lo que uno hace ahí es decir, ok, yo creo que esta solución podría funcionar, pero cuando yo digo, mira, este es mi problema y esta es la solución, que es lo que hice antes, uno hace supuestos, uno no sabe todo. Y suele pasar que en realidad en este tipo de iniciativa uno no tiene idea de nada, ni del problema ni de la solución. Y uno hace todos supuestos. Entonces, en la etapa de prototipo lo que se busca es básicamente validar o refutar los supuestos que podrían hacer que, si yo decidiera hacer un producto y meterle lucas, podría hacer que el proyecto fracase. O sea, por ejemplo,
yo podría hacer que llegar con una mega idea de no sé, un gel que se aplica en la tierra de los cultivos, que eso creo que existe, digamos, pero en el fondo, imagínense que una pintura con un spray y para los cultivos, entonces, o para la tierra, la que no se va por el agua. Entonces, uno dice que es maravillosa la idea, es súper innovadora, porque no existe un spray que uno pinta el suelo, que es la tierra, y evita que se evapore el agua. Pero no consideraste, por ejemplo, que la fabricación, el material es carísimo, por lo tanto no es factible de hacer, o que se necesitarían tantos tarros de pintura que en realidad contaminarían más que evitar, o sea, la solución a la larga genera más residuos que lo que está tratando de evitar, o alguna otra consecuencia que en realidad hace que en realidad la solución no sea factible. Lo que uno busca en el prototipo es básicamente, antes de construir el producto, validar aquellas hipótesis o refutarlas para si en realidad uno dice, ¿sabes que esta idea no va a funcionar? Descartarla ahí y evitar que uno se gaste lucas y tiempo invirtiendo o desarrollando una solución que nadie quiere. Y por último, cuando uno ya como va evolucionando y va probando como ciertas cosas, llega a la parte de el testing, que en el fondo es como también, o sea, una maqueta, o hay diferentes herramientas que sirven para hacer maqueteo, mockups, o diferentes cosas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, impresoras 3D o cualquier cosa, en el fondo permiten probar a bajo costo como la solución candidata, pero aquellas cosas más esenciales, no toda la solución, sino que la que aporta más valor al cliente final. Esa parte, o sea, todas esas etapas es el proceso de design thinking, que es básicamente lo que debiesen hacer, en teoría, para poder formular una idea de manera correcta al problema que le están formulando. Cuando uno es emprendedor y uno parte así de la nada, es más difícil porque uno primero tiene que encontrar el problema. En este caso es más fácil porque el problema se los dieron y ya les contaron un poco cuáles son las restricciones, entonces ya tienen terreno ganado. No tienen que empezar a investigar de cero, sino que en el fondo le están diciendo el problema y algunas restricciones o cosas importantes que al cliente le interesa. Entonces, ese es su punto de partida, no van a partir de cero, pero en el fondo eso no significa que el problema esté completamente definido. Ustedes tienen que tener alguna HH o meterle HH extra para poder de alguna manera ahondar más en las problemáticas que plantearon los clientes. Entonces, un poco, ya entrando un poco más en detalle, tampoco voy a entrar mucho más en detalle, como les decía, la primera etapa que es empatizar, el objetivo principal es entender. Y los principales objetivos es que validar si vale la pena resolver el desafío o problema. Eso es más que nada para los que están pensando hacer una startup, no necesariamente en el desafío propiamente tal, sino que si tú estás pensando en tener tu propio emprendimiento, lo primero que tienes que validar es si vale la pena resolver un problema o no. Entonces, y la etapa de empatizar sirve para eso. Se pretende también entender las causas y las soluciones. Acá, idealmente, uno va a terreno, habla con los usuarios, habla con el que tiene el problema, hace investigación, busca soluciones alternativas, uno investiga qué soluciones actuales existen, qué soluciones ya se han probado en diferentes industrias, para entender un poco más, bueno, qué es lo que se ha hecho en relación al desafío que se plantea. Otra cosa súper importante es entender quiénes están involucrados y entender quién es quién. Cuando uno vende un producto o oferta un producto, hay diferentes roles. Depende un poco si es B2C o B2B, o sea, venderle a empresas o venderle a personas naturales. Pero básicamente tú tienes que entender que el cliente, en el caso de una empresa, no necesariamente es el usuario. El usuario es el que usa el producto. El cliente es el que lo compra. En el caso de las empresas, usualmente son personas separadas. Y entre medio hay varios otros que también pueden influir en el uso del servicio o de la aplicación. Podrían ser proveedores, podrían ser reguladores, podrían ser, reguladores me refiero como a lo que, no sé, el SAC,
podría ser, qué sé yo, el dueño. Ahí uno va entendiendo quién es quién y a quién le importa qué. Y también entender al usuario final, o sea, el que va a usar, el que tiene el problema, el que va a usar a la larga el producto, entenderlo, ir a verlo, entrevistarlo, encontrar, conocer el dolor. Pero acá es súper difícil, porque en el fondo la principal, lo principal mindset que ustedes deben tener es no ir como preseteados con una idea. Porque si ustedes van como preseteados a una idea, van a tratar de analizar todo, buscar todos los datos que justifiquen su idea. Eso se llama anclaje. Traten de no pensar en soluciones. Solo enfóquense en el problema. Para eso es la parte de empatizar. ¿Y qué es lo que se espera acá? Básicamente, como resultado, es conocer al cliente, conocer al usuario, cuáles son los dramas, cuáles son los competidores y si vale la pena resolver el producto o no, o el problema. En la etapa de definición, como les decía anteriormente, es cuando ustedes dicen, ya, sabéis que de todos los puntos de vista posibles yo me voy a ir por este. Entonces, acá uno consolida la información, acota el problema y lo más importante es que el problema que ustedes identificaron y las hipótesis o los datos que tienen, antes de seleccionarlos ustedes, pimpoléenlos con el cliente final. O sea, digan, oye, ¿sabéis qué? Nosotros, mira, evaluamos todos estos puntos de vista y creemos que este es el más importante. Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? Es muy importante validarlo con el cliente final. Porque si ustedes no involucran al cliente final en el diseño, es complejo. Yo sé que en el concurso, perfecto, el concurso quizá no tengan tanta exposición con el cliente final y van a tener que hacer supuestos. O buscar en internet, o preguntarle a ChatGPT. Pero ideal es si ustedes pueden salir a campo, no necesariamente a preguntarle como a clientes que podrían ser o ejemplificar el uso. Por ejemplo, los que tienen, los que van a, ¿cómo se llama? Los que van a postular al desafío de la municipalidad, vayan a la calle, vean a alguien que esté regando y pregúntenle, háganle preguntas. Oye, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo riega? ¿Cuáles son los dramas que usted tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Si usted, bueno, los residenciales es más fácil, porque en el fondo todos tenemos agua, pero en el fondo es distinto si es una casa o un departamento. Entonces ahí uno va jugando. Y existen diferentes herramientas que uno puede utilizar para poder hacer como esta parte de empatía y definición, o sea, entender el problema y definirlo. Lo que más se usa depende o sea, el método, la herramienta que tú vas a usar, depende mucho si el problema es como las necesidades que tiene el cliente, en este caso la municipalidad, la empresa agrícola o agua andina, son muy distintas entre uno y otro, no entre ellos, sino que en el fondo, por ejemplo, aguas andinas, el problema que formula agua andina de la pérdida de agua por fuga en residencia es muy distinto al problema que podría tener agua Antofagasta u otra sanitaria. O sea, en el fondo, en ese caso, por ejemplo, en el caso del desafío de la fuga, es una necesidad súper homogénea. Entonces estaría más tirado por este lado. Y lo otro es cuán conocida es la solución. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, ok, yo más o menos los problemas son todos iguales, o sea, de todas las sanitarias son iguales, y las necesidades son más o menos parecidas, entonces ahí se pueden aplicar métodos de observación, salir a campo o el de entrevistas. Es bien utilizado, más que el focus. Las entrevistas uno a uno, diseñen la entrevista, observación, investigación de mercado, ese tipo de cosas. Cuando ya no saben nada de nada, ahí hay que ir como a casi acompañar al chofer del camión aljibe y como ir entendiendo como el día a día. Entonces depende un poco como de
de cuánto se conozca del problema y de las soluciones existentes, qué método se usa. Pero el que ustedes más utilicen son encuestas. Las encuestas no las usan tanto, usen más las entrevistas y observación. Esas son con las que más se usan. Y siempre está Google, ChatGPT, informes, por ejemplo, como Gartner, pero ojo con esto, sobre todo con Gartner y este tipo de cosas, porque en el fondo son datos demasiado volados, son muy genéricos, son muy grandes. Esto sirve, como les decía anteriormente, como para justificar si el mercado es grande o no. O sea, si hay muchas personas que tienen el mismo problema, si más o menos el problema es parecido o no, pero aquí necesitan datos más duros. Ojo con ChatGPT de que no necesariamente lo que les va a entregar es cierto, a menos que tenga fuente. Entonces, ojo con la herramienta, pero básicamente esto es lo que más se usa. Y después, lo tercero es, como les decía, observar, sacar fotos. O sea, en el fondo ir sacando fotos y después uno mirando las fotos, por ejemplo, del ají regando o, no sé, o un video de las personas que están regando en un campo. Después ustedes al ver la foto se pueden dar cuenta de algo que pasaron por alto cuando estaban ahí. Entonces, eso es más o menos como en la etapa de empatía y definición, para poder definir el problema, acotarlo y entender al cliente. Se usan herramientas como entrevistas, observación, buscar en internet, y hay otras también que son como mapas de empatía o customer journey o ese tipo de cosas, que por razones de tiempo no se las voy a explicar, pero básicamente si las escucharon van en esa etapa. Y aquí viene después la etapa de ideación, que en el fondo es como lo que ustedes usualmente han escuchado, que es la lluvia de ideas, que en el fondo es decir, ok, yo tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Una cosa importante que se me olvidó mencionar en la etapa anterior es que ustedes en la parte de definición, cuando están aterrizando el problema, debiesen terminar con esta pregunta: ¿cómo podríamos resolver tal cosa? El problema, y ustedes definen el problema específico que ustedes quieren resolver. O sea, por ejemplo, en el caso de la fuga del agua, ¿cómo podríamos resolver el problema de el agrietamiento de las cañerías de PVC a los 5 años? Es un ejemplo. Entonces, o cómo podemos prevenir que se forme sarro en las llaves. Así de específico, digamos. Porque eso les va a dar como el pie para las soluciones que van a generar después, quienes vienen en esta etapa. Esta etapa viene de eso, exactamente. O sea, Patricio, efectivamente, es focalizar el problema. O sea, no puedes partir la etapa de idear si no sabes bien cuál es el foco específico del problema, cuál es el enfoque que le vas a dar. Porque en el fondo, si tú es muy genérico el problema, las ideas te van a ser demasiado generales. Y eso tienes que ser mucho más específico, porque la solución tiene que ser mucho más específica. Y otra cosa súper importante, que lo bueno de hacer estas pegas es decir, oye, mira, dado que es este problema, yo lo entendí así, estos son los datos, este es mi enfoque, estas son las soluciones que yo encontré, así es mi usuario. Entonces esos son todos los inputs para poder yo después con el equipo decir, oye, ¿sabes qué? Ya, esto es lo que aprendimos en esta etapa, ¿qué se nos ocurre? Y en la etapa de ideación, si bien es una lluvia de ideas, generalmente uno la prepara antes. O sea, uno le manda información al equipo, se hace más de con uno, obviamente, pero ojalá también que sea un equipo diverso, no todo ingeniero, ojalá que haya un diseñador, ojalá que haya alguien técnico, alguien que sea, no sé, pues en el caso del desafío del agua de la municipalidad, por ejemplo, ideal que haya alguien de la municipalidad, ideal que haya alguien como un agrónomo, que haya alguien de tecnología, que haya alguien, o sea, traten de generar un equipo diverso cuando hagan la etapa de idear. Entonces, cuando ustedes tienen ese equipo, le pasan un brief
es como un resumen, digamos, oye, mira, esto fue lo que aprendimos en la etapa y este es el problema que vamos a resolver en nuestra sesión. Eso generalmente nadie lo hace, pero es súper relevante para poder aprovechar esa instancia. Entonces, y generalmente lo que uno debiese esperar en esa sesión es que se generen muchas ideas, o sea, ojalá de más de 60, y de esas 60 seleccionar 2 o 3 candidatas. Entonces, ¿por qué 2 o 3? Porque en el fondo uno dice, mira, estas 2 o 3 me suenan. O sea, de todas las bolas que me mandé, hay 3 como que son factibles de hacer y que más o menos son candidatas. Y uno, ¿por qué selecciona 2 o 3? Porque en el fondo ahí viene como el primer pimponeo con el cliente, decir, mira, este es el análisis previo, estas son las soluciones que se nos ocurren, ¿te hace sentido o no te hace sentido? Y ahí el cliente también les puede ayudar un poco a decir cuál de esas 3 le hace más sentido. Entonces, ustedes seleccionan esa. No van a tener tiempo de postular 2, seleccionan una, pero por lo menos ahí les da una opción de por lo menos tener alternativas y no enamorarse como de una sola solución. Además, otro input que también se hace antes de la sesión de ideación es buscar soluciones alternativas. O sea, en el fondo, en industrias referentes. ¿Qué significa? Por ejemplo, podrían evaluar cómo funcionan los mecanismos de dispensación de combustible en las bombas de benzina. Y quizás descubren que en el fondo ellos no pierden ni una gota de benzina, por ejemplo. Entonces decían, pero podríamos usar eso mismo ese mecanismo para guardar agua. O decir, oye, mira, los bomberos usan unas mangueras que se doblan o aguantan temperatura y no se quiebran nunca, si fuera, por ejemplo, el caso de cómo hacemos las cañerías más resistentes. O, no sé, eso significa como buscar como industrias referentes, o sea, en el fondo decir, oye, mira, quizá hay otro problema que puede ser similar, y una alternativa similar puede ser como un input para nosotros también. Entonces, todo eso se va metiendo como en la juguera. Entonces, claro, pero en el fondo, ahí me está escribiendo en el chat, estoy leyendo creo que también es de Patricio, que dice el análisis de flujo variable en el caudal de agua asociado a la hora usando medidores inteligentes es crear una malla bastante grande, sí, claro. Pero en el fondo, no sé si eso es para dimensionar el problema o es la solución que estoy proponiendo. Entonces, si esa es tu solución, tienes que ir un poco más atrás, decir, bueno, ¿por qué para mí es importante medir el agua? Entonces tu enfoque quizá es, el problema es porque no se mide la cantidad de agua. Entonces decir, como mi problema es, ¿cómo medimos el agua? O cómo creamos conciencia del consumo de agua. O cómo valorizamos el agua, no sé. Y una de las soluciones es crear medidores inteligentes. Porque podéis tener una solución mucho más simple que, no sé, poner como un método manual. O sea, obviamente tiene que ser innovador, pero se entiende que no te amarres con la solución al tiro. Empieza primero a preguntarte la causa de qué te lleva a proponer esa solución y trata de buscar alternativas, no te quedes con una. Entonces, claro, ahí después viene como la sesión de brainstorming y después viene la etapa de prototipear, que en el fondo acá el objetivo es validar hipótesis. O sea, en el fondo, ¿qué significa una hipótesis? Por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, Patricio. Patricio dice medidores inteligentes. Ya, medidores inteligentes, supongamos que están en los medidores de agua de la residencia, ¿cómo se llama? De la casa o del edificio. Pero eso significa cambiar todos los medidores. Entonces, allí hay una hipótesis súper fuerte, que es decir, Agua Andina estará dispuesta a cambiar el medidor y puede decirte, y si tú le preguntáis, decís, oye, ¿sabes qué? Estamos pensando usar medidores, pero tenéis que reemplazarlo. Y Agua Andina te va a decir, ¡ay, mal loco, weón! O sea, el costo que significa para nosotros en logística cambiar los medidores, bueno, no, olvídalo. Con una simple pregunta, validaste la hipótesis, en realidad la hipótesis es, Aguas Andinas está dispuesta a cambiar los medidores por medidores inteligentes. Entonces tú diseñas un experimento, que en este caso no es un experimento, es como una hipótesis, es como
Es como o sea, la hipótesis es que quieren usar el medidor inteligente, o el medidor inteligente podría servir para alguna cosa específica, pero en el fondo que Agua Andina quisiera usarlo. Entonces ustedes tienen que diseñar algo para validar si eso es verdad o no. En este caso es preguntando. Pero también puede ser probando, haciendo experimentos. Hay como diferentes técnicas para hacer experimentos, depende de lo que quieran probar. Pero básicamente la intención es definan la hipótesis, que las hipótesis son como de 3 categorías. Si es deseable, o sea, en el fondo si el cliente es una hipótesis que tiene relación con que el cliente la quiere usar. La otra es factible, es decir, si ustedes son capaces de hacer la solución que están proponiendo. Y la otra es si es viable, que en el fondo es si los costos versus los beneficios, el ingreso menos el costo da. O sea, si es viable como negocio. Entonces, si es deseable, si es factible y si es viable. Esas son las 3 grandes categorías de hipótesis. Entonces, y el prototipeo sirve principalmente para hacer experimentos de bajo costo, de baja resolución, para probar eso. No significa que el prototipo sea la versión rasca del producto que ustedes quieran hacer. No es la intención. La intención es validar hipótesis. Si como consecuencia de los experimentos les da un potencial producto, bien, pero no necesariamente es la construcción de del producto final. Aquí la intención es tratar de descubrir todas aquellas hipótesis que le pueden derrumbar su negocio. Hay diferentes técnicas de prototipeo, y aquí yo les puse una sola, que es como, por ejemplo, en el caso de aplicaciones digitales. Ustedes pueden hacer un mockup así como, si quieren, pantallitas, pueden hacerla a mano y después van validando el flujo con información a mano. Ustedes pueden simular un centro de atención al cliente poniendo mesas con sillas y jugando con alumnos, como simulando si fuera un cartón. O sea, hay diferentes formas de prototipear. Si quieren usar impresoras 3D, si quieren probar como en la forma de algo, o Plumavit, hay diferentes formas. No entendí muy bien tu pregunta, Patricio. Dice, ¿debe pasar a nivel T3? Me imagino que el T3 es TLR3. O sea, idealmente, como para este tipo de concursos, claro, o sea, en el fondo debería ser de TLR3 para arriba. Porque, por ejemplo, TLR1 y 2, para los que no están familiarizados, son como ideas de concepto. Así como que no hay nada. Entonces, TLR3 es como a nivel tienen como un prototipo a nivel de laboratorio. Entonces, ese es como lo mínimo que se espera. O sea, en el fondo, es difícil que las empresas quieran algo como una idea. Ojalá que tengan un poquito de desarrollo. O sea, si tienes una idea demasiado buena, igual propónganla. O sea, en el fondo no se quieren, porque en una de esas la encuentran tan buena que están dispuestas a financiarla. O sea, que no se quieren así como si no la tienen, o si tienen un TLR1 o 2, no la propónganla igual. En el fondo no significa que no les vayan a financiar. Ahí depende del criterio de la empresa. Pero en el fondo tienen que tener en consideración eso. Y la última etapa, que es la evaluación, es decir, ok, yo hice mi pega, yo definí el problema, definí un punto de vista, busqué muchas soluciones, validé una, de esa que seleccioné, definí la hipótesis, hice experimentos para validarlo y ya tengo una solución candidata. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer y ya sé más o menos las funciones esenciales, como lo mínimo que debe tener mi producto para que sea usable o que sea atractivo para el cliente que yo estoy pensando. Y en la evaluación, que es como la parte que uno presenta en el pitch, es cuando el pitch, que es lo que uno presenta en los concursos, básicamente el resumen de toda esta pega. Y en esta parte uno generalmente es como decir, oye, ya, esta es la solución, ya sé más o menos qué es lo que necesito, quién es mi cliente, cuál es el mercado, por qué esto funciona mejor que las soluciones que existen, y más o menos podríamos venderlo en esto, y este más o menos sería el beneficio que podría yo lograr hacer y lo implemento.
podría reducir el nivel de agua, no sé, en un 2%, vaya a saber. Entonces, acá es donde uno, en general, si uno sigue el proceso así como bien formal, uno decide si invierte ya las lucas grandes o no. Que en el caso de ustedes es como decir, ok, se van a ganar 1.000.000, si presentan el pitch, se ganan 1.000.000 así como de premio, pero en realidad ustedes lo que tienen que presentar, si quieren ir en serio, decir, compadre, esta es la propuesta, esta solución es bacán, necesitamos, no sé, 10 palos para hacerla. ¿Sabes? Entonces, esa es la parte de evaluación. O sea, en el pitch es como uno resume lo que aprendió. Entonces, si uno hace bien la pega anterior, cuando uno llega acá, es como consolidar la información y ordenarla bien, ¿no? Generalmente, un proceso así como bien hecho de design thinking dura como 3 meses. Yo sé que no tienen 3 meses, tienen mucho menos, pero hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. O sea, en el fondo es mejor hacer algo que no hacer nada. Así que no se queden pegados como en demasiado en la teoría, sino que en el fondo láncense, ¿no? Del. Creo que eran 45 minutos y creo que llevamos 45. Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vimos muy rápido más o menos las etapas, pero estos son talleres para que ustedes entiendan básicamente las ideas generales de ciertas cosas, de cómo se hacen. No pretende ser una clase en profundidad ni un taller, sino que solamente es como para que tengan ciertos insumos que puedan ser, les pueda servir para desarrollar mejor su idea. Es una sugerencia, no les estoy diciendo que tienen que seguir esto a rajatabla, pero les va a ayudar. Simplificadamente, pero les puede ayudar. Ya, el Cristóbal me dice, no me queda clara la etapa de evaluación. Entonces, asumo que estamos bien hasta la etapa de prototipeo. Entonces, en el prototipeo, haciendo como un resumen, decir, ya, mira, yo en la etapa, si tú te fijas acá arriba, dice, mira, yo entendí el problema, acoté el problema, busqué la solución, la encontré, validé las hipótesis y tengo una solución candidata. Y esta solución candidata, yo sé a quién se la voy a vender, cuánta gente me la podría comprar. O sea, yo sé más o menos cuántos son los agricultores que hay que podrían usar, que hay en la región metropolitana, que hay en Chile, que hay en el mundo o en Latinoamérica. Yo sé más o menos cuánta agua se gasta, yo sé más o menos que mi solución es mejor que las otras soluciones por esto y por esto, y yo sé además que mi solución para implementarla se necesita hacer esto, esto y esto, y estos son más o menos como los atributos principales. O sea, tú tienes claro cuál es el problema, a quién se lo vas a vender, cuál es tu mercado y cuál es tu solución y por qué la solución es mejor que la del resto. Y eso tú le tienes que poner números, porque en el fondo alguien va a poner lucas para desarrollarla. Entonces, esa información la tienes que presentar de una manera que sea atractivo para alguien financiarla, porque en el fondo, en la evaluación, básicamente lo que tú estás haciendo es vendiéndole un sueño en esta etapa. O sea, tú en esta etapa, en la etapa de evaluación, decir, mira, ¿sabes qué? Si desarrollamos el producto, esto va a crecer así. Y si tú inviertes, por ejemplo, 10 y nos vamos como avión y aquí nos compra, no sé, Dole, vaya a ganar 1.000. Ese relato, esa como promesa económica o de que en realidad la vamos a romper con la idea, se hace en esta etapa. Porque en el fondo tú tienes una visión del futuro. Entonces, en la parte de evaluación, lo que tú estás haciendo con el pitch, básicamente, es contándole cómo tú vas a ver ese futuro. ¿Por qué tu producto va a crecer? ¿Por qué te lo van a comprar? ¿Por qué es mejor que otras alternativas? Esa es la parte de evaluación. Ya, qué bueno que te haya quedado claro, Cristóbal. ¿Alguna otra pregunta? Patricio dice, ¿se debe en este nivel, se proyecta la escalabilidad? Mira, eso es súper relativo porque depende. Depende de los datos que tengan y los datos que te entreguen.
En este caso, es difícil. Si no tienes datos o no te los entregan, enfócate en resolverle el problema al sponsor. O sea, por ejemplo, si es de agua andina, entonces enfócate en resolverle el problema a agua andina. Si es la Municipalidad de Providencia, solo la Municipalidad de Providencia. Eventualmente tú debieses encontrar algún, o decir en algún minuto, decir, mira, si esto te funciona a ti, le funciona a los otros porque es estándar, no es algo como customizado para ti, es un problema que tienen todos. Eso se puede como inferir buscando como en la etapa de definición. Claro, como planos, ciudades, o algún otro estudio que haya, o alguna otra municipalidad, o llamar a otra municipalidad, pero la escalabilidad, es que podemos ver la escalabilidad desde dos puntos de vista. La escalabilidad como negocio, o sea, básicamente decir, oye, ¿cuán escalable? Este es como un dato más para los que quieran formar una startup, pero en el fondo una de las cosas que siempre le van a pedir todos los fondos de inversión es, bueno, ¿cuán escalable es esto? ¿Qué significa? Voy a volver al limonito. La escalabilidad tiene relación con esta curva de acá, que en el fondo es decir, mira, a mí primero me interesa que haya mucha gente que pueda comprar tu producto porque va a escalar, o sea, va a crecer. Pero lo segundo es que yo no quiero que cuando esto vaya creciendo, mis costos vayan creciendo proporcionalmente. O sea, en el fondo yo quiero que esto crezca, pero que a un nivel de costos que no sea tan lineal como esto. O sea, en el fondo, si voy creciendo así en adopción, ojalá que mis costos vayan más parejitos, creciendo mucho más lento para que el margen sea mayor. O en términos más simples, decir, mira, ¿sabéis qué? A mí me interesa que esto sea como yo se lo vendo y la gente lo usa y no requiero una infraestructura, ni una capacitación, ni meter mucha gente para poder hacer que esa persona use la solución, sino que en el fondo yo se la vendo y él la usa y yo, para mí es una inversión súper mínima de tiempo, de costo, de persona, de lo que sea. La escalabilidad tiene que ver con esos dos factores. Entonces, yo no sé, Patricio, si tú, cuando tú me dices en este nivel se debe proyectar escalabilidad, ¿te refieres a escalabilidad del negocio o escalabilidad de la solución? Pero ahí más o menos te la digo más o menos qué se entiende cuando tú estás pidiendo como a un inversionista, Lucas, qué es lo que él entiende por escalabilidad. En el caso, por ejemplo, de la municipalidad o de empresas, escalabilidad significa que sea fácil de replicar, que sea, que en el fondo, si yo quiero, por ejemplo, hiciera una solución y la probar en un parque, funcionó espectacular, bueno, si yo lo quiero probar en otro parque o extenderlo a todos los parques, que sea simple, o sea, en el fondo que sea como lo mismo y que no sea un cacho, hacerlo de nuevo, eso se refiere con escalabilidad. Entonces, sí, podrías incluir por lo menos, quizá no un nivel de profundidad, pero sí más o menos hacerle entender que tu solución es simple de usar o es escalable en ese sentido, que en el fondo es fácil, es replicable. Depende un poco a quién le estés dirigiendo tu pitch. ¿Alguien más? Al parecer no. Bueno, espero que les haya servido esta primera sesión. Espero que algunos tips les sirva como para ordenar un poco como o sistematizar un poco la construcción de un concepto de producto. Acuérdense que ustedes están vendiendo un concepto de un producto, no están vendiendo un producto hecho. Entonces, esta es como la metodología más utilizada el día de hoy para poder de alguna manera seguir paso a paso eh, como llegar a un product o un problem solution fit. Para eso es design thinking y eventualmente también sirve, si hiciste bien la pega, que también te puede un poco asegurar que hay un mercado que va a adoptar tu solución, que es la otra parte que es product market fit, como se muestra en la imagen. Así que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora con la segunda charla. Así que muchas gracias y que tengan una linda tarde.